Hola, hola a todos, bendiciones, un abrazo a distancia. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Buenas noches, bendiciones, Jeremy, Anita Tobán, allá en Argentina. Efraín, un abrazo, bendiciones, Delia y Mati allá en Neuquén, Argentina. Qué bueno. Saludo a algunas personas, no siempre lo hago. Ah, Pero bueno, estamos contentos de estar aquí para compartir otra enseñanza. Este, Hoy iniciamos otro tema. Ajá. Déjame saludar primero a Susana Rodríguez, a Cintia Urra, saludo Janet, y bueno, y a todas las personas que se están conectando y se van, o, pues se ha agregado otras personas más. Pues quiero decirles que acabamos de terminar un tema, la semana pasada terminamos el tema concepto de la Torá y, y creo que por comentarios que me han hecho algunos, pues el tema se entendió bien y bueno, me imagino que algunos todavía lo están asimilando. Ok, pero entonces en esta ocasión vamos a iniciar un tema vamos a iniciar un tema básico, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de base, de fundamento, acerca de un tema que yo considero es fundamental. Es fundamental porque tiene que ver con nuestra dinámica de vida. Y vamos a hablar acerca de las festividades bíblicas, las fiestas del Eterno, las fiestas del Señor. Y pues nuestro texto base pues será Levítico 23, donde se establecen las festividades. Y bueno, y dije voy a tocar aspectos muy básicos de las festividades y luego iremos en otros dos martes más, iré profundizando un poquito más en ciertos aspectos de de las festividades. Y quiero pues terminar un poco hablando de las festividades y la proyección profética, es decir, el orden de los acontecimientos finales. Pastora Marilena y pastora y profeta, un abrazo para ti. Allá está mi tierra, Costa Rica. Ok, bien, entonces vamos a hablar de este tema. Para, para algunos, un tema controversial, eh, para otros, una herejía. Eh, para otros es indiferente, pero para muchos de nosotros una pasión y una verdad bíblica fundamental. No voy a entrar en el detalle, por lo menos no hoy, de por qué tanta controversia y tanta distorsión en el tema de las festividades. No voy a entrar ahí. Pero sí, uh, creo que es importante pues contestar algunas preguntas que normalmente se hacen. Aquellos que tienen buenas hacen ciertas preguntas. Ok, para los que ya han escuchado sobre las festividades, sobre todo pues mis hijos espirituales, como Silvia Viviana Virsi, saludos Silvia hasta Comodoro Rivadavia, pues va a ser un tema de repaso, ¿verdad? Así es que si usted ya conoce, si ha profundizado sobre las festividades, pues paciencia para otros que se conectan y se van a conectar, pues que desconocen de las festividades. Entonces voy a iniciar, como dije, con
aspectos bien básicos. Ok, lo primero que quiero plantear es que las festividades son festividades del Eterno. Así se establece en Levítico 23. Dice, las fiestas solemnes del Eterno. ¿Ok? Y muchos creemos que el universo se mueve con base al reloj, ¿verdad?, profético de las festividades. Cuando nosotros analizamos la Escritura, nos damos cuenta de que los acontecimientos que registra la Biblia, que registra la Torá, una festividad. Entonces, si Dios escogió sus festividades justamente para establecer eventos fundamentales, trascendentales y extraordinarios por demás, escogió las festividades para esto, será. Y bueno, y hablando de Yeshua, por ejemplo, su nacimiento fue en una fiesta, su muerte fue en una fiesta, su resurrección fue en una fiesta, y su segunda venida va a inaugurar la proyección profética de una de las fiestas tal vez más relevantes, que es la fiesta de tabernáculos. Ok, vamos entonces a ir por partes. Nombres que reciben las festividades. Ok, santas convocaciones es uno de los nombres que recibe. También las festividades son una guía de vida, y ya lo vamos a ir viendo más adelante, una guía de vida. Quiere decir entonces que la festividad no tiene que ver solo con la celebración de un día. Y esto yo quiero desde el principio dejarlo bien claro, ¿verdad? Según como yo lo veo, según como yo lo entiendo, las festividades nos acompañan en el ciclo anual. Es decir, la verdad que cada una de las festividades encierra, o las verdades que encierra, nos acompañan durante todo el año, es decir, van definiendo nuestro proceso de vida. Solo que sí, hay un día específico, y en algunos casos 2 o 7, según la festividad, pero hay días específicos para celebrarla, pero no se limita solo al día específico. ¿Ok? También se le conoce como el reloj profético de Dios, porque las fiestas tienen una proyección profética. Nos hablan del plan de redención. ¿Ok? Nos hablan del plan de redención. Pero también nos ayudan a ubicar el orden de los acontecimientos finales. Y esto es importantísimo también, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Poder saber cuál es el orden de los acontecimientos finales, no fechas, no tiene que ver nada con fechas, tiene que ver con el orden de los acontecimientos finales. Hay preguntas que pues, a lo largo del tiempo me han hecho. Por ejemplo, ¿por qué celebrar las fiestas? ¿Por qué celebrarlas? Son fiestas ¿por qué celebrarlas? Otros dicen, si son fiestas de los judíos. Están bajo la ley, entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Otros dicen, pero si ya se cumplieron en Israel, con Israel, ¿por qué entonces tenemos que celebrarlas? Escogí esta forma de iniciar el tema para de primera entrada evacuar dudas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué celebrarlas? Porque el Eterno las estableció, y Él las estableció como estatuto perpetuo. ¿Ok? Y luego vamos a ver qué significa estatuto perpetuo. ¿Ok? Pero, entonces, si Él las estableció como estatuto perpetuo, quiere decir entonces que las festividades tienen vigencia hasta
que llegue su cumplimiento pleno. Y digo pleno en el sentido de que todo lo que Dios determinó que las fiestas anunciaran y todo el cumplimiento de lo que la festividad proféticamente encierra se cumpla, entonces hasta ahí llegarán. ¿Ok? Entonces, las festividades tienen vigencia, están vigentes. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque están en la Torá. Y la Torá está vigente. ¿Ok? Ahora, cuando analizamos las fiestas, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Todas las festividades, todas, apuntan a Yeshua, apuntan hacia Yeshua, tienen que ver con Yeshua. ¿Ok? Entonces, en el primer pacto, o lo que han llamado Antiguo Testamento, era un anuncio profético, sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Ahora, la palabra sombra está relacionado y tiene que ver con un anuncio profético. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, todas las festividades tienen que ver con el anuncio profético de Yeshua. Todas las festividades también tienen una proyección profética y un cumplimiento pleno en él. Todas las festividades también tuvieron un cumplimiento histórico en el pueblo de Israel. Bíblico. Bíblico. Pero también todas las festividades tienen una proyección profética. Todas. Entonces, por ejemplo, en Egipto se celebra Pesaj. ¿Sí? En el Bajo Mundo se le conoce como Pascua, pero ese fue el nombre que le dio Constantino en el siglo III, en el Concilio de Nicea, relacionándola con la fiesta de Ishtar, ¿ok? Con la fiesta babilónica, el conejito de Pascua, el huevito de Pascua, el nacimiento habla del renacimiento de la diosa Ishtar babilónica, que nada que ver con Pesaj, ¿ok? Ni tampoco Pesaj tiene que ver nada con la Semana Santa del cristianismo romano. ¿Ok? Pero bueno, Pesaj se celebró en Egipto como un anuncio profético de la venida del Mesías y la muerte del Mesías en el madero. Bíblicamente entonces vemos que Yeshua muere en una festividad de Pesaj. Pero, Él muere y él no completa aquella festividad, lo que le llaman la última cena. Él no la cumplió completamente, la dejó a la mitad, murió, y él dijo que eso sería completado cuando estuviésemos juntos en el reino. Él dijo, en el reino de nuestro Padre, en el reino de mi Padre, o sea, en el reino de los cielos. Está refiriéndose a las bodas del Cordero. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Pero también Pesaj habla de nuestra redención. La obra de Yeshua nos redime, nos justifica y nos pone a salvo. Es decir, nos da la salvación, como algunos lo entienden. ¿Ok? Entonces, todos nosotros tuvimos un Pesaj. Más, ese Pesaj no está completo. Tiene que ser completado. Y se va a completar con la boda del Cordero. Entonces, si no está completo, hay una proyección profética de esa festividad. Todavía falta para que esa festividad cumpla todo lo que el Eterno estableció que debía de cumplir. Pero están explicando bien. También todos nosotros tuvimos un Shavuot, un Pentecostés. Estamos en el proceso de
llenura. Entonces, las festividades siguen vigentes, siguen vigentes. Ahora, algunos dicen es que son fiestas de los judíos. No, no, ya leímos Levítico 23, donde dice son las fiestas del Eterno, no son las fiestas de los judíos. Recordemos entonces que los judíos son parte de la casa de Judá. La casa de Judá, cuando se divide el reino con Roboam, hijo de Salomón, el reino se divide en dos. Entonces, el reino del sur, el reino del norte, en el sur la casa de Judá y en el sur lo que se llamó la casa de Israel o la casa de Efraín. Entonces, la casa de Judá estaba compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y algunos levitas. Entonces, ya esto lo he explicado en otras ocasiones, pero para tener bien el contexto, la casa de Judá es llevada a Babilonia, luego de Babilonia regresan a Jerusalén y continúan celebrando las festividades. Ellos preservan la Torá y preservan las festividades y las celebran. Entonces de ahí muchos identifican todo el mover, sobre todo del Antiguo Testamento, con el judaísmo. Pero hay otra casa, la casa de Efraín, y de eso ya hemos hablado, y muchos somos de la casa de Efraín y con todo el derecho reclamamos las festividades que son del Eterno y fueron establecidas para nosotros, que somos Israel, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 2. Ok, entonces, no son fiestas de los judíos, sino son las fiestas de Dios. Y para todo hijo de Dios y para todo creyente, a mi entender, esas festividades están disponibles para ser celebradas. Bien, otros dicen, pero es que está bajo la ley. Ok, pero si está bajo la ley, ¿por qué Yeshua la celebró? ¿Por qué Pablo la celebró? ¿Por qué Pedro la celebró? ¿Por qué la primera comunidad de creyentes en Yeshua, la primera Kehilá, o la primera iglesia, por qué está registrado que la celebraron si está bajo la ley? Entonces, excusas hay, argumentos no. No existen argumentos para refutar el hecho de que las festividades no están vigentes. Y bueno, vamos un poquito más allá. El término ley que se usa cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la palabra ley es la que se usa para sustituir Torah, que en mi opinión es arbitrario y toda una distorsión porque ellos usan nomos, la palabra griega nomos, que se traduce como ley, pero es la ley de un imperio, con implicaciones totalmente negativas, condenatorias, subyugadoras, etc. Ese concepto ley, y luego a eso le agregamos el dispensacionalismo, ¿verdad? Que establece 7 dispensaciones a través de las cuales Dios hizo un pacto con la humanidad y enfatizó una verdad, ¿verdad? Según Nelson Darby, que inventó este tema. La quinta dispensación es la de la ley, y la sexta dispensación es la de la gracia. Entonces, ahí es donde se divide gracia, ley y gracia. Terminó la ley y empezó la gracia. Y eso no tiene ningún fundamento bíblico. La gracia de Dios siempre ha existido. Se personificó en Yeshua, pero siempre la gracia ha existido, porque el plan de redención fue establecido desde antes de la fundación del mundo, y el Cordero también fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en la Escritura. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad?, como ley y gracia. ¿Estamos claros ahí? Además, si quiere un poquito más de información, también esto lleva a dividir Antiguo y Nuevo Testamento, que realmente fue un hombre llamado Marción,
parte de todo este movimiento heleno-romano, el que dividió Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién le dijo? A saber quién. Pero no fue Dios quien se lo dijo. Entonces, la división de Antiguo y Nuevo Testamento también sirve a esta dualidad, a este pensamiento dual que nos han metido. Entonces, calza muy bien para decir ley y gracia. Entonces, todo lo de la ley inventaron también dentro del dispensacionalismo, ¿verdad? Que la iglesia y a Israel son dos cosas apartes, con promesas aparte. Entonces, la iglesia está en el Nuevo Testamento e Israel en el Antiguo Testamento. Israel fue desechado, por tanto ya no estamos bajo la ley. Argumentos que usa que no son válidos de ningún punto de vista, o más bien, desde el punto de vista bíblico. Ok, entonces no existe tal cosa como gracia y ley. No existen dos libros, existe solo uno. Y no existen dos pueblos, existe un solo pueblo. ¿Ok? Que Dios desechó a Israel, eso nadie me lo puede comprobar por la Escritura. No existe ningún pasaje, todo lo contrario, existen muchísimos pasajes que confirman que Dios restaura las dos casas de Israel en el olivo. Y además de eso, injerta algunas de las ramas desgajadas del olivo silvestre, es decir, los gentiles. ¿Ok? Entonces, las festividades siguen vigentes. Ahora, ¿se cumplieron en Israel? No, porque cuando nosotros vamos a Zacarías 14 y a otros pasajes, a Ezequiel, nos vamos a encontrar con que en el milenio, se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará Shabbat y ahí está bien claro. ¿Ok? Entonces, las fiestas están vigentes. Perfecto. Ok, continuamos. Además de eso, el apóstol Pablo en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil. Y es útil para enseñar, reprender, para corregir, educar en una vida de rectitud. ¿Ok? Toda la escritura, incluyendo las fiestas, entonces nos ayudan justamente a eso, porque son inspiradas por Dios, nos ayudan a enseñar, a corregir, reprender, a educar, qué importante, en una vida de rectitud. Dice, así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces, el apóstol Pablo está planteando que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, toda la Torá sería la traducción correcta. Ahora, el apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento en ese momento. Entonces, él se está refiriendo a la Torá. Vamos, para entender, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, dice toda la escritura. ¿Ok? Claro, también el pacto renovado, Berit Hadashah, o Nuevo Testamento también, toda la escritura. Entonces no podemos arrancar cosas de ahí. ¿Ok? Otro punto importante que mencioné y quiero rectificarlo es que las festividades son una sombra, es decir, un anuncio profético de las cosas por venir. Y todas nos enseñan acerca del Mesías. El apóstol Pablo lo dice así, en Colosenses 2, 16, 17, dice: por tanto, nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados. Todo esto, o Shabbat, todo esto no es sino
sombra, es decir, anuncio profético de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Yeshua. De ahí se agarran algunos, malinterpretando el texto y fuera de contexto, para decir, ven, ahí dice que no hay que celebrarlas, ya en Yeshua todo está cumplido. Bueno, yo respeto al que cree así, pero no es lo que el texto quiere decir. Ahí lo que dice es que nadie os juzgue. No dice que no se deben celebrar, porque entonces sería una contradicción. Si Pablo celebró las festividades, ¿cómo puede ser que aquí diga que no hay que celebrarla? No, él está diciendo, y hay que entender cuál es el contexto sociocultural, ¿verdad? Donde a quienes Pablo les escribe y donde estas personas viven. Perdón. Dice, nadie os juzgue. O sea, no me juzguen por lo que hago. No me juzguen por celebrar las fiestas. No me juzguen de esa manera. Ahora, todas las fiestas, claro, hablan de Yeshua. Todo converge en Él y a partir de Él, por supuesto que sí. Todas las festividades hablan de Él. Convergen en Él. Tienen su cumplimiento pleno en Él y a través de Él en nosotros. Y ya lo vamos a ver más adelante. También las festividades son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan divino de redención. De esto Pablo nos habla en 1 Corintios 10, 1 al 6 y verso 11. Entonces, Dios nos dio las festividades para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo. Y también nos ayudan en nuestra relación personal con Él. Nos ayudan los principios que allí están. Entonces, las festividades, como parte de la Torá, que dicho sea paso significa instrucción, nos sirven como especie de tutores, ¿verdad? Nos guían al Mesías y a cumplir lo que el Eterno estableció. ¿Ok? Ok. Vamos entonces. Vamos a entrar ahora a la parte al texto que mencionamos en Levítico. En Levítico 23, ¿ok? Vamos a Levítico 23. Hay dos palabras que son importantes aquí. Dice, a partir del verso 3, verso 1, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis santas convocaciones, son estas. Son estas. Ok. Ahí en el versículo 2, la palabra festividad es traducida de la palabra hebrea moed. Ok. Dice, como está escrito, habla a los hijos de Israel y diles, las festividades, moed, solemnes de Adonai. Ok. En otra clase vamos a dedicar un espacio para hablar de los moedim, de la palabra moed, ¿verdad? Pero ahorita le voy a dar la explicación. Ok, moed significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año. También moed significa una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso. ¿Ok? Es decir, es una convocatoria. Entonces, con toda claridad podemos ver que Dios está precisando o precisa un tiempo determinado o un tiempo señalado, ¿ok? En el cual Él está haciendo una cita con nosotros para cumplir ciertos aspectos de la redención. De hecho, Yeshua
Yeshua vino, ¿verdad? Él vino su primera vez en el tiempo determinado por Dios. ¿Ok? Entonces, hay una cita donde a la cual convoca a su pueblo y también, ¿por qué no?, a la humanidad. Entonces, son tiempos específicos. Y hablando de la venida de Yeshua, Gálatas 4:2-4 dice que Yeshua vino en el tiempo justo, ni antes ni después. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí es importante, y voy a usar un gráfico, espero se pueda ver bien, una presentación de PowerPoint. Ok, disculpen, se bajó la señal del internet y se hizo una pausa ahí media prolongada. Pero bien, ok. Ok. Entonces dijimos que la palabra Moed significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso, una convocatoria. En Proverbios 4:18, la escritura establece que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bajo esta metáfora se nos define, entonces, cómo debemos nosotros ver y entender, ¿ok?, los tiempos de Dios, es decir, los moed de Dios, los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, el tiempo profético, es un tiempo que se mide forma de espiral. Es decir, cuando cuando en Proverbios 4:18 habla de la palabra senda tiene que ver con torbellino. Entonces, el ciclo de festividades, Moedim, convocatorias, ¿ok?, se establecen a partir de un proceso ascendente, es decir, de algo menor a algo mayor. El ciclo de festividades lo medimos de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿O qué tiene que ver esto? Ok. Lo que nos está planteando es que nuestro proceso de vida está diseñado por Dios para ir en aumento, de algo menor a algo mayor. ¿Ok? De algo menor a algo mayor. Quiere decir entonces que el ciclo de festividades, a través de lo que Dios hace en cada festividad y le va dando continuidad, a través de cada festividad, nos va a permitir ir creciendo, ir dejando nuestra condición para ir, mediante un proceso, siendo transformados, creciendo en conocimiento, en entendimiento. Por eso está diciendo que es una cita, es una convocatoria. Dios se hace presente. ¿Para qué? Para enfatizar la verdad del principio que la festividad encierra. Y como las festividades tienen una proyección profética y hay una convocatoria de Dios, entonces cada vez que el tiempo de la festividad llega, el día de la festividad llega y nos exponemos a la presencia misma de Dios y nos disponemos a celebrar como Él estableció, como Él se hace presente, Él nos marca a través de esa festividad y a través del principio que la festividad encierra. Eso nos impulsa entonces a ir a la otra festividad, donde otra verdad es enfatizada, y así sucesivamente trascendemos en el ciclo anual para salir
de algo menor a algo mayor. Entonces, no podemos separar esto, ¿ok?, de la revelación que el eterno Dios establece. Cada festividad, la intención de Dios, 1, es revelarse a Él mismo. 2, revelarnos más profundamente el significado de la festividad. 3, generar una transformación o contribuir, o más bien establecer un proceso de transformación a partir de esa verdad que encierra la festividad. Pero también nos lleva a transicionar de tal manera que año a año, cada vez que cerramos el ciclo, vamos a haber crecido, vamos a haber alcanzado algo mayor. Y como la revelación es progresiva, un principio que enseñamos mucho, entonces, en la medida que yo voy ascendiendo de una festividad a otra, la revelación de Dios va trayendo más luz, va generando transformación en mi vida, llevándome de algo menor a algo mayor. Entonces, no es solo el día, no es solo qué bonito, celebramos la festividad y chao, nos vamos para la casa. No, es que Dios nos convocó, es que Dios nos llevó ahí, es que Dios quiere enfatizar una verdad en nuestra vida e impulsarnos en un proceso ascendente para ser transformados. Porque recordemos que el sistema religioso se mueve en un tiempo que es lineal, no es ascendente. Por eso en la escritura los verbos están en sentido continuo, de algo menor a algo mayor, porque tiene que ser congruente todo esto y nuestro caminar con un principio fundamental. La verdad de Dios es exponencial, va de algo menor a algo mayor. Pero además de eso, cada vez que nosotros celebramos una festividad, los cielos se nos abren. Los cielos se nos abren. Entonces, es un proceso o define un proceso ascendente. El tema es que el sistema religioso nos condicionó a una dinámica de vida insulsa en un estanque, no a navegar en un río, en un proceso constante de cambio. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, no. Obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el mover profético se define, está definido, ahí está encerrado, está enmarcado en medio de esto. Porque lo profético lo que define es nuestro tránsito. Un proceso ascendente. Lo profético es lo que nos impulsa para salir de algo menor a algo mayor. Ok. La otra palabra, ¿verdad?, que usamos ahí es la palabra Hag. Dice, y a los 15 días de este mes es la festividad solemne, Hag, de los panes sin levadura. Esta palabra Hag significa festival y se deriva de la raíz Hagag, que significa moverse en círculos. Moverse en círculos, además de celebrar, danzar, celebrar una fiesta solemne. Entonces, vean qué interesante. Esta palabra Hagag significa moverse en círculos. Nuevamente nos da la idea de algo que asciende, algo que va en crecimiento, algo que va trascendiendo, algo que en la medida que se va moviendo va cambiando. Y ese es el proceso nuestro de vida. Cuando vemos a David, por ejemplo, que él rescata el arca, dice la escritura que él venía dando saltos como una camella veloz, es decir, girando,
remolineando, es como se traduce, ¿verdad? Pero es un tipo de danza que ha recibido un favor de Dios, una de las 4 formas de danza en el concepto y pensamiento hebreo. Es un tipo de danza que cuando se hace, cuando una persona recibió un favor de Dios, entonces lo expresa con júbilo, es decir, se desborda en júbilo. Y como David, sin importarle absolutamente nada. Pero es danzar en círculos. Nos deja la misma idea. ¿Ok? Entonces, estas 2 palabras nos dan un concepto mucho más amplio y mucho más profundo. Ok. Entonces, repito, la palabra Hag, que significa festival, se deriva de la raíz hebrea Haga, que significa moverse en círculos. También marchar en una procesión sagrada, celebrar, danzar, celebrar una fiesta solemne. Entonces, estamos nuevamente en el torbellino. Estamos nuevamente en ese proceso ascender. Entonces, Hagag es moverse en círculos, en un proceso ascendente, a cielo abierto. ¿Ok? Perfecto. Y con ese gráfico pienso que le queda mucho más claro. Ok. Ok. La palabra hebrea traducida como convocaciones, ahí en Levítico 23 del 2 al 4 también, es migrá. Y migrá significa repaso o ensayo. ¿Ok? Entonces, esto también nos ayuda a entender el pensamiento de Dios y a profundizar en el hecho de que las festividades son parte de nuestra cultura. No es solo una fiesta que Dios dice que hay que celebrar. Las celebramos porque son parte de nuestra cultura y están planteadas bajo la palabra migra como un ensayo, como un repaso anual de los eventos que se van a llevar a cabo como parte del plan de la redención. Entonces, cada fiesta nos lleva a un punto, a un tiempo de convocatoria, donde Dios se manifiesta, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero también cada festividad nos va a proyectar proféticamente. Nos ayuda a identificarnos con un pasado, con el pasado de nuestro pueblo, con nuestras raíces. Por ejemplo, entonces celebramos Pesa y recordamos cuando nuestro pueblo estuvo en Egipto. Celebramos Shavuot o Pentecostés y recordamos cuando se entregó en el Sinaí la Torá. Pero también recordamos Hechos 2, cuando aquellos 120 recibieron la promesa. Pero también eso nos afirma los principios que vamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos a vivir, pero también nos proyecta proféticamente a lo que será la festividad. Digo, a lo que proféticamente habla la festividad. Entonces, son ensayos, son repasos. Repasamos porque lo hemos vivido, pero ensayamos también porque anticipamos algo que vendrá. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos llegar a entender, queremos llegar a entender esto, necesitamos saber qué es la verdad que Dios estableció en cada festividad. ¿Ok? Bien. Entonces, repaso, todas las festividades
son tanto históricas como proféticas. ¿Ok? Nos vinculan a nuestro pueblo, a la vivencia de nuestro pueblo, reafirman, nos ayudan a reafirmar nuestra identidad, definen proceso de crecimiento, pero también nos proyectan proféticamente. Las festividades nos enseñan acerca de Yeshua. No solo que en Yeshua se cumplen las festividades, sino también que la festividad misma nos habla del carácter de Yeshua, nos habla de atributos de él. También las festividades nos hablan acerca de nuestra relación con él, de cómo debemos caminar con el Eterno. Para dejar de ser niños y entonces avanzar. Ok, ¿cuáles son estas festividades? Ok, bien. Las festividades del Eterno, yo lo puse deliberadamente de esta manera. ¿Por qué? Porque basándome en Proverbios 4:18, ¿verdad? Que vamos de gloria en gloria, el proceso ascendente, las puse de esta manera. ¿Ok? Entonces, tenemos Pesaj, Shavuot o Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. ¿Ok? Ahora, dentro de Pesaj, y yo más adelante lo especifico, dentro de Pesaj están panes sin levadura y los primeros frutos. Esas dos festividades se toman como una sola con Pesaj. ¿Ok? Esas tres festividades están ahí. Y luego tenemos Purim y Hanukkah, que son dos festividades que el Eterno, de las que el Eterno no las entregó en el Sinaí. En el Sinaí fueron establecidas estas tres, más Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Estas 7 festividades, el Eterno las estableció en el Sinaí. Pero luego viene Hanukkah y viene Purim, que son dos festividades que encierran dos acontecimientos claves para el pueblo de Israel. ¿Ok? Dos acontecimientos claves. Hanukkah, cuando se dio la revuelta de los macabeos y fueron expulsados los asirios y se dio el milagro, y ya luego yo lo voy a explicar con detalle, y se dio un milagro, ¿verdad? Y la fiesta de Purim, que está basada en la victoria que Dios le dio al pueblo a través de la reina Esther. ¿Ok? Ahora, la fiesta de Pesaj encierra una verdad. La fiesta de Pesaj nos habla de libertad. Eso es Pesaj. Pesaj es libertad. El pueblo de Israel en Egipto fue libre, fue hecho libre. Luego entonces, cuando Yeshua muere en una fiesta de Pesaj, trae para nosotros la libertad de nuestro Egipto, es decir, de nuestra vida, el mundo de pecado, etc. Entonces, la verdad que encierra, o una de las verdades que encierra Pesaj, tiene que ver con libertad. Entonces, hay otras verdades que encierra Pesaj, pero hablando de libertad, cada vez que viene la fiesta y celebramos Pesaj, hay una proclama de libertad sobre nuestra vida. Shavuot o Pentecostés nos habla del poder de la palabra. ¿Ok? Pentecostés no es la fiesta de hablar en lenguas. Shavuot, por la referencia bíblica, tiene que ver cuando el Eterno entregó la Torá a nuestro pueblo en el Sinaí. Entonces, Shavuot tiene que ver con el poder de la palabra. Y aquel día en Hechos 2, sí, fueron llenos del Espíritu, claro que sí.
y ellos hablaron en la lengua, profetizaron en la lengua de cada uno de los que estaban ahí, y dice el texto, habían partos, medas, elamitas, etcétera. La promesa se cumplió. Yeshua les dijo, vayan y esperen la promesa y serán llenos, ¿verdad? Del Espíritu, llenos de poder. Y sí, claro, tiene que ver con poder. Tiene que ver, si usted quiere llamarlo así, tiene que ver con unción. Pero nada de eso, todo eso, tiene un fundamento en la Torá. Tiene un fundamento en la palabra. Es de la palabra misma de donde nace el poder. Entonces, el pentecostalismo nos enseñó que Pentecostés es la fiesta de la llenura del Espíritu, con la evidencia de hablar en lenguas. Cuando nosotros vamos a Joel 2:28 al 30, que es que profetiza acerca de Shavuot, el texto claramente dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ok? Entonces está hablando de un entendimiento profético y está hablando de un mover profético. ¿Ok? Tenemos que entenderlo así. No solo de dar profecías, sino la activación de una dimensión profética para llevar al cumplimiento pleno todo lo que fue establecido desde un principio. Entonces sí, hubo una evidencia, sí, se habló en lenguas, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando vamos a la palabra llenura, se define en un tiempo, el verbo está en tiempo continuo, es decir, no es una experiencia, sino un proceso. Estamos en el proceso de estar siendo llenos, ¿ok? Pero también Shavuot nos habla del contrato matrimonial. Shavuot es la fiesta de una boda, pero eso lo veremos después. La siguiente fiesta es Yom Teruah, el día de la trompeta final. Ahí es cuando el apóstol Pablo dice, y a la final trompeta se está refiriendo a Yom Teruah. Pero Yom Teruah tiene que ver con despertar. Pero sin perdón redentivo no hay despertar. El perdón que nos redime es el que nos permite accesar a un despertar. Y Yom Kippur, que era el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, encierra una verdad hermosa, el perdón restaurador. ¿Ok? Luego entonces, Hanukkah nos habla de consagración y Purim nos habla de victoria plena. Y dejé de último Sukkot, el gozo pleno. La fiesta de Sukkot, que es la fiesta no la más larga, que dura 7 días, es el objetivo final. En el pensamiento hebreo, en el pensamiento de nuestro pueblo, hay un dicho, un decir: no te estaciones en Pesaj, porque Pesaj es un medio. Prosigue hasta Sukkot. No te estaciones en Shavuot, porque Shavuot es solo un medio. Prosigue hasta Sukkot. ¿Por qué? Porque Sukkot es la fiesta de la plenitud. Se llama la fiesta de la majestad del Padre, y proféticamente Sukkot tiene que ver con con el milenio. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de proyección profética. Y todo este proceso lo acompaña consagración. ¿Ok? Dios nos llama a consagrarnos día a día. Algunos llaman santificarse, pero realmente la persona santa ya no puede ser más santa, porque ser santo es una condición. Ser santo es una condición. Entonces la persona santa se consagra. Entonces, Hanukkah, la verdad de Hanukkah, trasciende durante todo el ciclo de festividades.
Y luego entonces Purim nos habla de victoria plena. Yeshua ganó para nosotros esa victoria. Igualmente, ese principio nos acompaña durante todo el ciclo anual. Somos más que vencedores. ¿Ok? A ver, aquí dice Elizabeth Escobar, entonces las fiestas son parte de nuestra cultura que nos recuerdan nuestro origen, a qué pueblo pertenecemos y cuál es nuestro Dios. Sin cultura no hay pueblo. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Esto tiene que ver con cultura. Entonces, cada festividad representa estados de nuestra vida. Pesach, salvación eterna. Shavuot, llenura constante, etcétera. Cada una de las fiestas encierra entonces una verdad. Y obviamente, como ya dije, cada festividad también tiene una proyección profética. Y también son indicadores de tiempos. Ahora vamos a la otra. Hay una relación muy hermosa para empezar a entrar también en el tema didáctico, ¿verdad? Esto lo vamos a tocar después. El tema de las festividades para mí es hermoso, pero tiene muchos detalles. Entonces yo quiero introducirle a las fiestas, pero también al aspecto didáctico que tienen las festividades. Porque a la hora de enseñar es importante toda esa asociación que hacemos. En Deuteronomio 8, del 8 al 10, se nos hablan de los 7 frutos cuando entren a la tierra. El Señor le dice al pueblo de cuando entren a la tierra, entonces habla de los frutos, tierra de trigo, cebada, vides, higos y granadas, de olivos y de dátiles. ¿Ok? Entonces, hacemos una relación entre las festividades, los frutos, pero también hacemos una relación entre los 7 colores básicos del arco iris, que no es arco iris, sino el arco del pacto, y cada una de las festividades. Entonces relacionamos fiesta, por ejemplo, la primera, Pesaj, con el trigo y con el color rojo. ¿Ok? Recordemos que el arco del pacto fue la señal que Dios puso para decir que nunca más anegaría la tierra con agua, es decir, no traería juicio, otro juicio a través de un diluvio. Y entonces también se plantea que la luz, al pasar a través del prisma, se descompone en 7 colores. Entonces, recordemos que Yeshua es la luz, ¿ok? Y entonces su luz se proyecta en 7 colores que relacionamos con cada una de las festividades y cada uno de los frutos de Deuteronomio 8, del 8 al 10. Aquí podríamos poner, ¿verdad? Y hacer una relación. Todo lo que tiene que ver con 7, las 7 columnas de la sabiduría, etcétera, porque se relacionan. Y como les digo, es una forma didáctica. Entonces tenemos pesa, trigo. ¿El trigo qué representa? El trigo representa la palabra. El color rojo. Shavuot representa la cebada. La cebada nos habla de multiplicación. En Shavuot empezaron 120 y en un momentito eran 3120. Habla de multiplicación relacionado con el color naranja. Yom Teruah, que es el día de despertar, nos habla de las vides. Recuerden que cuando Moisés mandó los espías, una de las pruebas que trajeron fueron uvas que eran enormes, ¿verdad? La tierra prometida, ¿ok? Yom Teruah nos habla del levantamiento del pueblo del Dios eterno, es decir, el día en que seremos llevados, ¿ok? Entonces aquí hay una relación muy hermosa y el color de Yom Teruah es el amarillo. Yom Kippur está relacionado entonces
con los higos y el color verde. Yom Kippur, recuerden que también encierra el principio, la verdad, del perdón restaurador. ¿Ok? Luego entonces la festividad de Sukkot tiene que ver con las granadas, relacionado con el color azul. ¿Ok? La granada es una fruta, aparte de muy deliciosa, es una fruta muy hermosa y tiene como una especie de coronita arriba, ¿verdad? Donde viene el tallo, se forma una corona. Entonces, es la fiesta de la majestad del Padre, es la fiesta de la plenitud. ¿Ok? Luego entonces tenemos Hanukkah, el color añil, que tiene que ver con los dátiles. ¿Ok? Y Purim, que tiene que ver con los olivos, el aceite, el color púrpura, la unción, etc. Como les digo, introduje esto para que ustedes vean cómo de forma didáctica podemos estudiar. Para un niño esto es tan fácil porque entonces se establece una asociación, ¿verdad? El color rojo, el trigo y la fiesta de Pesaj. Ok. Las fiestas están representadas en en los siete brazos de la menorá. La menorá, el candelabro de 7 brazos, representa a Yeshua. Habla de Yeshua. Entonces tenemos Pesach, Shavuot, Yom Teruah o Rosh Hashanah, también es otro nombre que recibe, Yom Kippur, Sukkot, y luego entonces Purim y Hanukkah. Y los respectivos colores que ya le mencioné. Ok. Entonces, si entendemos las festividades dentro de un proceso ascendente, ¿ok? Y así es como debemos verlas, ¿ok? Entonces, al definirse un proceso ascendente, de algo menor a algo mayor, son más que fechas en un calendario. Las festividades cumplen y definen un proceso ascendente, profético, en el tiempo y nos llevan a trascender. Es decir, cada cita tiene que ver con una convergencia con Dios para seguir nuestro proceso de ascenso. Por eso dice moverse en círculos, de algo menor a algo mayor. ¿Ok? Entonces, ahora vea lo siguiente. Las festividades están relacionadas también con los 7 milenios, con los 7 días de la creación, pero también nos define el ciclo anual. Aquí entonces sí voy a usar primeros frutos y panes sin levadura. ¿Por qué? Porque Purim y Hanukkah no tienen una proyección profética. Entonces aquí voy a usar primeros frutos y panes sin levadura porque estas dos fiestas son claves para entender la proyección profética de las festividades y el cumplimiento en Yeshua, y ya vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, las 7 festividades se pueden y las relacionamos con los 7 milenios. ¿Por qué con los 7 milenios? Porque el Eterno estableció en el libro de Génesis, cuando ve aquella sociedad, ¿verdad? Donde estaba Noé, Él establece y dice, y no contenderá más mi espíritu con el hombre. Sus días serán hasta 120. Pero no son 120 años, porque Noé vivió más que eso, sino está hablando de 120 jubileos. Esos son 6,000 años. ¿Ok? Y el séptimo milenio, el séptimo milenio
tiene que ver con el Ativ Lavó, o lo que llamamos nosotros también, bueno, justo así, el milenio. Entonces, hay una relación, establecemos una relación entre cada festividad, el milenio, pero también con los 7 días de la creación. Pero también en el ciclo anual, representa también un ciclo anual. Entonces, hay una verdad extendida, ¿verdad? Y una verdad que tiene cumplimiento cada año. Ok. El ciclo completo entonces va de Pesaj a Sukkot. Tenemos entonces un ciclo anual de proceso de vida, pero también un ciclo profético escatológico le puse para poder entendernos, porque las festividades son el reloj profético de Dios y nos hablan de todo el proceso del plan de redención y el orden de los acontecimientos finales. Eso lo vamos a ver luego. ¿Ok? Ok. Entonces, las festividades como el reloj profético de Dios. Repito, esto es como para darle a ustedes un panorama, porque todo esto tiene mucha carne, mucha sustancia, ¿verdad? Pero las festividades bíblicas, ¿ok? Se dividen en fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera son Pesaj, primicias, panes sin levadura, Shavuot, y las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿verdad? Estas son las 7 fiestas con proyección profética, más Purim y Hanukkah, que las puse por acá porque acompañan todo este proceso, como ya les expliqué. Entonces, Pesaj nos habla de la muerte de Yeshua. Nos habla de la muerte de Yeshua. Primicias nos habla de su resurrección. Y la fiesta de panes sin levadura nos habla de la sepultura. ¿Ok? Y Sukkot, y Shavuot nos habla de llenura. Estas festividades, las fiestas de primavera, fueron cumplidas en la primera venida de Yeshua. Él las cumplió. ¿Ok? Para nosotros entonces, nosotros ya tuvimos nuestro Pesaj. ¿Ok? Ya nosotros, morimos con Yeshua y resucitamos. Pablo lo dice en Efesios 2:6. ¿Ok? Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero también panes sin levadura. También nosotros vivimos la fiesta de panes sin levadura. Sepultura, ¿en qué sentido? Porque cuando nosotros nacimos de nuevo, el proceso del nuevo nacimiento implicó el bautismo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, inmediatamente después de salir de Egipto, baja al Mar Rojo. El simbolismo ahí tiene que ver con el bautismo en agua, para luego entonces subir de las aguas bautismales y llegar al monte Sinaí, donde se celebró Shavuot. Entonces, nosotros estábamos en el mundo. A través de la redención de Yeshua, fuimos limpiados de pecado. Fuimos sepultados con Él para resucitar y empezar nuestro proceso de llenura. Entonces, en un sentido, así como el Mesías cumplió las fiestas de primavera, estas fiestas también se cumplieron en nosotros. Mas las fiestas de otoño no se han cumplido. Son las festividades
que están por cumplirse. Entonces, Yom Teruah habla del tiempo del despertar y habla del levantamiento de los santos. Yom Kippur, que era históricamente la fiesta de la expiación cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, Yom Kippur también nos habla de cuando Yeshua ascendió al tabernáculo celestial y ahí él ofició como sumo sacerdote su propia sangre para redención de nuestros pecados. Es decir, así como aquí en la tierra el sumo sacerdote entraba en Yom Kippur para que los pecados del pueblo fueran perdonados, él tomaba la sangre del macho cabrío que se sacrificaba al Dios eterno, entraba al lugar santísimo y al lado derecho de la mesa del propiciatorio rociaba la sangre para el perdón de los pecados, como expiación para perdón de los pecados. De la misma manera, Yeshua ascendió, entró al tabernáculo celestial, del cual pues Dios le dijo a Moisés, hazme uno igual a este. El Señor entró y ahí ofició su sangre. Pero también Yom Kippur, proféticamente hablando, nos habla del tribunal de Yeshua. Para los que hemos sido levantados va a haber un tribunal para juzgar, no para salvación, sino para los galardones, para entregar de acuerdo a las obras de cada uno. Pero también en Yom Kippur se habla de la segunda venida de Yeshua. Al final de Yom Kippur, Yeshua descenderá, Zacarías 14, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y entonces dará inicio al cumplimiento pleno y profético de la festividad de Sukkot. En esta festividad, Yeshua nació y en esta festividad, Él regresará por segunda vez y establecerá el reino milenial o lo que también se conoce como el Olam Jabá, la era mesiánica. Yeshua gobernará desde Jerusalén con vara de hierro las naciones. Entonces, como ven, las fiestas de primavera ya se cumplieron. Y también para nosotros se cumplieron en un sentido, aunque seguimos viviendo a nuestro pesa, seguimos, ¿verdad? Y estamos en el proceso de llenura. Pero las festividades de otoño serán completadas y cumplidas en la segunda venida de Yeshua. Nosotros seremos levantados, se efectuará el tribunal Yeshua para juzgar la obra y en mi opinión pues también aquí se celebrarán las bodas del Cordero, pero eso lo veremos después. Y Sukkot entonces nos habla del reino milenial. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer al Señor. Como el alba está aparejada su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, la lluvia tardía nos habla de la primera venida de Yeshua y las festividades de primavera. La lluvia tardía nos habla de la primera venida de Yeshua y de las festividades de primavera. Aquí estaba anunciado. Y la lluvia temprana nos habla de la segunda venida. La lluvia temprana se da en el mes de Tishrei, donde está la fiesta de Sukkot. Nos habla de su segunda venida. Esas son las fiestas de otoño. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Las fiestas de primavera entonces son Pesaj, panes sin levadura, primicias, Shavuot, como ya lo dijimos, y en ese mismo tiempo se da la de Purim. Luego las festividades de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y ahí también está entonces Hanukkah. Primera venida y segunda venida. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un cuadro
de la proyección profética de las festividades. ¿Ok? Bien. Para terminar, entonces, las fiestas son las fiestas del Dios eterno. Definen un proceso ascendente porque cada festividad conlleva una convocatoria de Dios y una impartición que nos permite ir creciendo a través del ciclo anual. Las festividades no solo tienen que ver con un día o el día de la celebración, sino tiene que ver con un proceso continuo, ¿verdad? A través del cual nosotros somos enseñados, somos también procesados, transformados, ¿verdad? Pero además de eso, entonces también ayudan a nuestra relación con Dios. Entonces, no tienen una connotación religiosa, no son estáticas, están en movimiento, están generando vida y al abrazarlas nosotros también nos están llevando en un proceso para entonces definirnos, definir nuestro carácter, afirmar nuestra identidad personal como pueblo, como el Israel de Dios, ¿verdad? Pero también son una expresión de nuestra cultura. Por otro lado, entonces nos vinculan con el pueblo de Israel, con el mismo proceso de Dios y nos proyectan proféticamente en relación a los acontecimientos que vendrán. Entonces, yo creo que están vigentes, son hermosas y nos van generando una expectativa cada vez mayor. Y aprovechando pues que estamos en el tiempo que estamos, creo que las festividades nos llenan de una expectativa extraordinaria. Nos permiten sacar la cabeza en medio de toda esta situación que estamos viviendo con el COVID-19 y toda esta historia y poder anticipar lo que vendrá de parte de Dios. Y aun cuando no le he dado muchos detalles, pero creo que usted por el Espíritu también puede discernir, ¿verdad? Y contagiarse de esa expectativa en relación a que Dios nos guarda en medio de los tiempos difíciles. Y las festividades se convierten para nosotros en un refugio. Además de que al proyectarnos proféticamente, nos damos cuenta de que, wow, no estamos a merced de las circunstancias, estamos caminando sobre el trazo de Dios. Lo que Dios estableció se va a cumplir. Cada año tenemos convocatorias, tenemos las convocatorias que requerimos y la provisión que se requiere en medio de cada convocatoria para atravesar el tiempo en que estamos viviendo. Y no solo eso, sino también marcar los tiempos a partir de las verdades que las festividades enseñan. Aparte de eso también, pues les di una pincelada de cómo didácticamente podemos relacionar las festividades, ¿verdad? O el Señor nos permite relacionar las festividades con colores, con frutos, y esto para nuestros hijos es espectacular, porque ellos lo aprenden de forma muy sencilla. Ok, lo que quise pues fue poner base, fundamento. Luego entonces vamos a ver la próxima clase, vamos a ver cada festividad y vamos a tocar aspectos muy específicos de cada una de estas festividades. Bien, gracias al Dios eterno por el tiempo, gracias por estar presente en esta clase sobre raíces hebreas y bueno, los espero la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Les bendigo. Chao, chao.